Bienvenidos a Charlas en la U, el programa de opinión de la Universidad del Valle. El esfuerzo para construir una sociedad en paz en medio de grandes conflictos es una tarea de nunca acabar, sobre todo cuando esos conflictos generan violencia. Para hablar de ese tema hemos invitado a alguien cuya vida entera ha estado dedicada a construir escenarios de paz. Se trata del doctor Camilo González Pozo, a quien le agradezco mucho que haya aceptado participar en este programa. Camilo es egresado de la Universidad del Valle, fue un destacado líder estudiantil en su tiempo, que son los años 60, y es egresado de la Facultad de Ingeniería Química de la época y es magíster en Economía. Actualmente es presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ. Ha sido director y fundador del Centro de Memoria y Paz, ministro de Salud de Colombia entre 1990 y 1992. Y ha participado activamente en varios procesos de paz, especialmente los que llevaron a la desmovilización del M-19 y a la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. Pero yo quiero como volver un poco a los orígenes y preguntarle, usted 60 años después de haber sido dirigente estudiantil, ¿cómo ve desde la distancia ese movimiento estudiantil que estaba muy inspirado en el mayo del 68 francés y en la Revolución Cubana? ¿Cómo ve usted el balance de ese movimiento desde el punto de vista de la generación de derechos para la sociedad colombiana? Primero, pues muy complacido de estar aquí en el programa. Y sí, yo creo que los años 60 fueron unos años de revolución cultural. Bueno, no solamente en la revolución cultural en China, sino en el mundo, en América Latina, luchas de independencia en África. Una época de mucha ebullición intelectual, de crisis digamos, de la Unión Soviética también. Entonces había todo un replanteamiento. Eso se expresó en la Universidad del Valle en ese momento. Y en materia educativa había un cambio de una universidad, digámoslo, humanista, un poquito patriarcal, a una universidad mucho más tecnológica o una universidad popular. Esos eran como los dilemas en materia educativa, que era una tensión entre ciencia, tecnología y humanismo, lo que se daba. Me parece que hubo unas luchas por la autonomía universitaria muy fuertes, no solamente en Colombia ni en la Universidad del Valle, y eso llevó a que se reafirmara un estatuto universitario que culminó en los acuerdos del año 71, acuerdos de autonomía. Hoy todavía se están discutiendo en la situación que se está viviendo en la Universidad Nacional, pero eso fue parte de ese movimiento. ¿Cuál es el lugar de la universidad en la sociedad? ¿Cómo se relaciona con cada una de esas dimensiones? Y por supuesto, un momento muy politizado, ¿no? Por lo tanto, algunos aspectos de la técnica y de la ciencia no se valoraban tanto. En general, el M-19 nació como un movimiento urbano y luego tuvo pues toda su trayectoria y llegó un momento en que cuando Carlos Pizarro, a la cabeza del movimiento, decidió desmovilizarse. Hubo unas negociaciones para la desmovilización del M-19 y en ellas usted participó. ¿Cuáles fueron los elementos más importantes de esa desmovilización? ¿Cómo se hizo esa desmovilización? Me volví partícipe del proceso de negociaciones, colaboré en las negociaciones en Santo Domingo y en la elaboración, digamos, de los términos del diálogo nacional que llevó luego en el año 89 a los acuerdos del año 84 al año 89, después de la tragedia del Palacio de Justicia. Pues por supuesto el tema de la paz cayó a su mínima expresión. No obstante eso, se promovió desde medios académicos un movimiento por la Asamblea Constituyente. Pero el acuerdo de paz final con el M-19 es del año 90, el acuerdo de Caloto, sí, ¿cierto? En el año 84-85 se da el primer intento, diálogo nacional. Eso fracasa. Gobierno de Betancur. Y hay hechos simbólicos indicativos de ese fracaso, como por ejemplo lo del Palacio de Justicia, y se retoma en el año 89.
en enero del 89, para llegar a una firma en marzo del 90. Entonces son diferentes momentos. Yo participé en esas conversaciones, ayudé y puedo decirlo, fui asesor de Carlos Pizarro para esas conversaciones de paz. Yo viajaba a Santo Domingo pues, todas las semanas a ayudar y al mismo tiempo comenzamos a construir la propuesta de la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente nace de un acuerdo entre muchos sectores políticos, inclusive diferentes grupos guerrilleros que al final no participaron en la Asamblea, sino que solamente participó el M-19 ya desmovilizado. ¿Cómo fueron esas negociaciones que pasaron de ese acuerdo de Caloto del año 90, donde ya el M-19 era un movimiento desmovilizado, al tema de la negociación de la Asamblea Nacional Constituyente, en la cual también usted participó? ¿Qué tan importante fue el papel del M-19 en la propia Asamblea, puesto que sacó casi la tercera parte de los constituyentes? Pues hay una circunstancia muy particular, es que en el año 89 se hicieron las conversaciones de paz. Hubo un proceso que llamó Diálogo Nacional, en el Capitolio se hizo, ahí se construyeron los acuerdos y se definió la importancia de convocar a una constituyente, un documento que se firmó en mayo de 1989, yo estuve presente allí en esa decisión. Lo que pasó fue que el acuerdo firmado con Barco tenía un componente muy importante en la vía de cambiar la Constitución del 81. Pero, del 86. Del 86. Pero ¿qué pasó? Que esa reforma constitucional se cayó porque le metió la mano a Pablo Escobar. Entonces el presidente dijo, húndase la reforma y se hundió ese componente del acuerdo. Ahí le propusimos, déjeme decirme que si quedaba sin una pata del acuerdo, un colectivo académico vinculado a las conversaciones le propuso a Pizarro y al M-19, como no hay acuerdo, trabajemos por una constituyente. Y se firmó un documento de noviembre del 89 en el cual se dice desde Santo Domingo, se cayó ese acuerdo de paz, pero vamos a hacer el acuerdo con el pueblo en una constituyente. Eso es poco conocido, pero es muy importante porque la constituyente es la confluencia de muchos movimientos, porque está un movimiento liberal galanista, que dice vamos a una constituyente. Estaba Álvaro Gómez Hurtado. Sí, estaba, y por otro lado estaba este impulso por la paz para que una constituyente fuera el escenario para la paz, y todo un movimiento democrático, social, estudiantil muy importante. Todo eso concurrió, pero eso llevó a que se introdujera la papeleta en marzo de 1990, que fue impulsada por todo este movimiento, y concurrimos. Incluso yo era gerente de la campaña de la alcaldía de Bogotá de Carlos Pizarro, y los fondos para imprimir la papeleta salieron de fondos de la campaña y de la Presidencia de la República, que entregó a la campaña de Pizarro para la impresión de la papeleta. Usted diría, después de que han pasado 30 y tantos años, que el M-19 fue un factor fundamental en el proceso de la convocatoria de la Asamblea Constituyente. Yo creo que sí. Yo creo que es uno de los componentes que llevó a la constituyente, a la papeleta y a las negociaciones. Incluso, ya una vez que Pizarro firmó el acuerdo en marzo del 90 para entrar allá a la paz, ¿no? En ese momento se conformó un movimiento nuevo que llamó Alianza Democrática M-19. Yo fui presidente de ese partido nuevo, y en condición de presidente de ese partido me senté en la mesa con el gobierno, con todos los partidos políticos, y se definió el acuerdo de convocatoria. El documento está firmado. En la primera fase estuvo Navarro, luego estuve yo, y firmamos. La convocatoria se definió periodo de funcionamiento, número de integrantes, reglas del juego, votación libre para definir todo eso, y negociamos otra cosa, que se haría por tarjetón. Eso fue muy importante, fue uno de los puntos críticos de la negociación, porque era darle más transparencia a las votaciones. Entonces yo creo que sí, que que la constituyente fue el ámbito de la paz
con el M-19 y en un ámbito también de democratización, de transformación para la creación de un Estado social de derecho. Usted no ha hecho sino participar en procesos de paz. Después tuvo una intervención en el proceso de desmovilización de las FARC, que finalmente se firmó en el Teatro Colón en noviembre del 2016. ¿Cuál fue su participación en esas actividades? Bueno, ahí participamos primero en el Caguán a través de un proceso que llamamos Mesas Ciudadanas por la Paz. Llevamos documentos recogidos en todo el país, un proceso consultivo muy importante para contribuir en los temas para un posible acuerdo. Eso fracasó. Pero también con ese impulso y con esos antecedentes, este movimiento ciudadano por la paz colaboró en todos los escenarios participativos promovidos desde La Habana. Cuando se estaba en La Habana, ya terminando la negociación, yo fui invitado por las dos partes para ser integrante de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que funcionó del 2016 al 2022. Es decir, durante esos 8 años, para la implementación de los acuerdos, ahí nos vinculamos con muchos sectores, estaban además de instituciones, Fiscalía, estaba la Defensoría, muchas entidades del Estado y del Gobierno, para generar toda una política en materia de garantías de seguridad. Entonces, ese ha sido un papel. Allí no estuve, como en el caso del M-19, en el corazón de la negociación y de la Asamblea Constituyente, pero sí, en forma muy activa. Y durante todos estos años, desde el 2016 para acá y durante las negociaciones, hemos estado promoviendo el Movimiento Ciudadano por la Paz para acompañar estos procesos y ayudar a la implementación. Antes de continuar hablando con Camilo González Pozos sobre los procesos de paz en Colombia en los cuales él ha participado, vamos a hacer una pausa. Continuamos con la entrevista que le estamos haciendo a Camilo González Pozos sobre los procesos de paz en Colombia. INDEPAZ, que es el instituto que usted dirige, lleva unas estadísticas sobre violencia en Colombia, especialmente sobre las personas que han sido víctimas del conflicto. Y las estadísticas son un poco escandalosas, puesto que ustedes dicen que entre el 2016, entre septiembre del 2016 y agosto de 2025 han sido asesinados 467 firmantes del Acuerdo de Paz del Teatro Colón, ha habido 66 masacres, han sido asesinados 806 líderes sociales y defensores de la paz. Y entonces uno se pregunta dónde está la paz, cuál ha sido el resultado de todo ese trabajo. Bueno, lo primero que hay que decir es que el Acuerdo del Colón ha tenido un impacto muy importante en cambiar las circunstancias de violencia y democráticas en Colombia para bien. A pesar de que ha habido mucha dificultad en su implementación, el escenario político general y las relaciones políticas en Colombia cambiaron, pero también en cifras de violencia. Uno debe comparar, si compara, por ejemplo, la década anterior al acuerdo con el periodo siguiente, pues en temas muy sustanciales ha habido disminución, pero radical, de indicadores de violencia. Se puede constatar en las curvas de tasa de homicidio, de secuestro, de desaparición forzada, hay muchos indicadores. Las cifras de asesinatos en Colombia son absolutamente gigantescas y sin embargo, cuando se analizan las cifras, las muertes que se pueden atribuir al conflicto armado son muy pocas, porque la mayoría de la violencia corre ahora por cuenta de actividades del narcotráfico. ¿Esa es una apreciación correcta? Sí, podríamos decir que hay más criminalidad común que criminalidad política. Ya no es lo dominante en Colombia, pero por supuesto que han disminuido cifras de violencia en el conflicto de enfrentamientos armados, aunque estos grupos en el último periodo vienen fortaleciéndose algunos y cometiendo muchos atropellos. Pues imagínese usted lo de Cali para no ir muy lejos. Pero hay que ver qué se compara. Si comparamos antes del acuerdo de 2016 y después, decimos, el panorama ha cambiado, la tendencia ha sido descendente, pero hay una coyuntura en la cual se está reanimando violencias. No al nivel que teníamos anterior, pero hay una situación difícil, pero no de conflicto generalizado.
Era una imagen de que Colombia se desmadró y que como si en todas partes se estuvieran pues acechando dinámicas de crimen. No, pero sí hay una serie de situaciones locales, regionales, supremamente críticas. ¿Usted diría, usted que ha sido un analista político durante toda su vida, que ese carácter político de la violencia colombiana, especialmente en las zonas rurales, ha desaparecido y que ahora hay es una violencia de una naturaleza más comercial, por decirlo así, basada en el tema del narcotráfico? Lo dominante que hay de grupos armados organizados en Colombia, de grupos violentos, está ligado a negocios. El grupo más grande es el llamado Clan del Golfo. Y ese, pues definitivamente es una organización mafiosa, paramilitar, dicen algunos, pero es un fenómeno que no es político. Todo, hasta las mafias tienen conexiones con la política y con el poder. Es decir, no hay nada absolutamente económico, absolutamente de negocio sin la política, pero esa es una definición. De los otros grupos, es una situación híbrida. Hay unos que tienen un poquito de ideología y mucho de negocios. Yo creo que la situación más generalizada, los que tienen, digamos, una reivindicación ideológica, programática, ya está muy debilitados, un poco el ELN, pero con esos métodos y prácticas que tiene, pues se duda mucho de cuál es su verdadera definición. Pero digamos que el fenómeno ha cambiado. Digamos, no estamos en un momento de insurgencia en Colombia, de conflicto armado generalizado en Colombia por presencia de amenazas frente al poder del Estado. Ninguno de estos grupos quiere tomarse el poder político. No incluso el ELN dice no. Nuestras vocaciones son los poderes locales y, de todas maneras, el poder popular, dicen, y reproducir rentas. Entonces, por eso diríamos que hay un cambio fundamental. No estamos en un conflicto armado generalizado en Colombia. Estamos en la transición a un posconflicto que se inició en los años 50, 60 en Colombia, con una mutación de formas de violencia. Es una violencia mucho más de delincuencia organizada que expresiones, digamos, rebeldes como las que se dieron en los años 60, 70, sí, pero sin embargo, pasado. Cuando uno habla del tema de la paz, está implícito que uno está hablando es de paz política, que es lo que permite que en vez de que las personas se maten entre ellas, se sienten en los parlamentos o en algún tipo de escenario donde se hagan acuerdos políticos para que cese la violencia, que ha sido pues una característica de la historia colombiana. Pero acá, según lo que usted me acaba de decir, digamos ya no, ese componente político ha desaparecido un tanto y hay una especie de degradación del conflicto, que son como luchas internas entre grupos que tienen más intereses comerciales que otra cosa. En ese contexto, ¿cómo ve usted el planteamiento que se ha hecho de la paz total? Pues se reconoce, con el planteamiento de paz total está recogido en la ley 2272 y también en el plan de desarrollo y otros instrumentos. Se reconocen dos situaciones distintas. Una de diálogos por la paz, que tiene un contenido político, y otra de diálogos sociojurídicos para el sometimiento a la justicia. ¿Qué grupos? Hay una serie de grupos a los cuales el gobierno le ha reconocido que tienen un componente político. Todos son híbridos, pero que tienen un componente político. En ese caso está el ELN, están algunas de las, digamos, de los grupos post-FARC, de las llamadas disidencias, algunos, porque hay unos que son definitivamente expresiones organizadas para negocio. Pero hay otros que mantienen un tinte, una cobertura, un discurso, una reivindicación programática. Entonces, un poco haciéndole reconocimiento a esa historia que se diluye en muchas ocasiones, es que se mantienen diálogos de paz, de tipo político. Ahora, la prueba de fuego está en los hechos, ¿no? Es decir, grupos que se reclaman políticos, pero que todas sus acciones son o acciones terroristas o acciones de negocios, defensa de rutas, defensa de ingresos. Entonces, la prueba de los hechos es lo que está decantando. Pero no se puede desconocer que una realidad que no es solamente de narcotráfico y de grandes bandas de estructuras criminales. Pero si a usted le preguntaran hoy cuál es el balance de la idea, que fue una idea, digamos,
oportuna y generosa de parte del gobierno de hacer una paz total en el sentido de sentar a muchísimos grupos de distinta naturaleza con el objetivo común de que dejaran de disparar, por así decirlo. ¿Cuál es el balance de ese proceso si a usted le pregunta? Pues la política que se formuló como paz es el derecho a la paz. No se puede renunciar nunca a buscar la paz. E incluso no se puede renunciar nunca a utilizar los instrumentos del diálogo para superar situaciones de violencia o de conflicto armado. Entonces eso, en ese sentido, yo creo que pues, nunca va a perder vigencia el artículo 22 de la Constitución Nacional, que es un derecho y un deber la paz, y que hay que trabajar por la paz integral. En las conversaciones lo que tenemos es un resultado muy parcial, porque se mantienen conversaciones con algunos de los grupos que representan aproximadamente el 15% de los efectivos en estructuras armadas. Los grandes, el Clan del Golfo, o el ELN, o disidencias como las del suroccidente, pues están en otra lógica y no hay conversaciones, ni hay posibilidad de llegar a un acuerdo en este gobierno. Si fuéramos por los números, diríamos que por lo tanto es una tarea incompleta, es una tarea inconclusa. Eso no quiere decir que no se deba persistir, y una de las cosas que tiene que hacer un próximo gobierno y este mismo es evaluar, hacer los ajustes, los cambios, rectificaciones, pero para continuar. Y en eso yo creo que aprovechar estas lesiones para ver que tal vez no ha sido bien entendida y no es muy útil hablar de paz total, porque da una idea absolutista y como si todo se fuera a lograr a corto plazo. Es mucho mejor hablar de paz integral. Y hacia adelante, más que hablar de conversaciones de paz, hay que hablar de la construcción integral de la paz, porque eso incluye no solamente conversaciones que se pueden hacer eventualmente, sino sobre todo transformaciones de la sociedad. Es un mensaje un poco distinto porque es el mensaje de que la paz es una actividad de responsabilidad de la sociedad y que no debe depender de los armados. Los armados que se avengan a una serie de acuerdos y de condiciones pueden contribuir a la paz, pero no son lo determinante. Yo creo que es la primera lección. La gran fuerza de la paz es la sociedad sin armas. Eso yo creo que es una primera cuestión. Lo segundo, no se pueden desconocer oportunidades y posibilidades para que mediante el diálogo se puedan lograr objetivos de disminución de violencia, desarticulación, transformaciones. Entonces hay que hacer una redefinición de la política hacia adelante. Reconocer que ha habido una realización incompleta y que por lo tanto se necesita hacer todo un replanteamiento. Usted fue fundador del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación en Bogotá. ¿Qué tan importante le parece a usted que es ese proceso de reconstrucción, que fue un poco también el sentido del informe que preparó el padre de Ru? ¿Qué tan importante es recopilar y mantener vigente la memoria de lo que pasó? Pues es fundamental, ¿no? Hay una frase ya de sentido común, y es que el pueblo que no reconoce y no hace memoria de lo que han sido sus circunstancias está obligado a repetir las tragedias también. Me parece que la memoria no solamente tiene un sentido hacia el pasado, sino que tiene un gran sentido hacia el futuro. Memoria con sentido de futuro fue una de las frases de los lemas que tuvimos para la construcción del Centro de Memoria y Paz. Entonces, fundamental en relación a las víctimas, por supuesto, porque pues se trata de dignificar a las víctimas, de reconocer las causas, las circunstancias en las cuales se produjeron los hechos, en el caso de un conflicto colombiano, donde tenemos nosotros más de 10 millones de víctimas directas entre el desplazamiento y otras formas, pero en materia sumando los ciclos de este conflicto armado, pues son más de 700.000 víctimas de asesinatos. Entonces eso requiere una memoria, un reconocimiento y hacia el futuro. Yo creo que es fundamental porque precisamente sobre la base de esas experiencias, de esas reflexiones, de esa reconstrucción, de esa determinación y análisis de las causas, entonces se pueden hacer las proyecciones para un futuro de convivencia pacífica. Ese futuro de convivencia pacífica depende naturalmente de que existan las condiciones económicas y sociales para que ese ambiente de paz prospere. ¿Cuál cree usted que deben ser las
transformaciones que se requieren en la sociedad colombiana para que la paz se arraigue. Pues sí, la paz no solamente es ni silencio de los fusiles, ni solamente, digamos, paz política. Es muy importante la transformación democrática. ¿Cuál es esa transformación? Hacer realidad el Estado social y ambiental de derecho. Incluso un objetivo de la constituyente en el 91, proclamado, pero a mi manera de ver no cumplido, es el cambiar el régimen y establecer en Colombia una democracia de solidaridad y de participación. Es una tarea pendiente. Pero en materia económica, por supuesto, Colombia desafortunadamente sigue siendo uno de los países más desiguales del mundo. La inequidad, la discriminación, el problema de la tierra, yo creo que es algo que no está resuelto, la reforma agraria como un asunto fundamental. Pero no solamente eso, yo creo que tenemos los problemas del presente que ya son también del futuro, como los relacionados con la transformación, la transición energética, afrontar el cambio climático, dar una respuesta a los problemas ambientales, yo creo que es fundamental. Tener una política para la juventud, es decir, son muchas las transformaciones, pero que son urgentes. Tenemos transformaciones en curso que hay que profundizar. De ellas, yo creo que la más importante es la transformación que tiene que ver con el reconocimiento de los derechos a la mujer, creo que es fundamental, y todo el empoderamiento de las mujeres y su papel en la sociedad, yo creo que es un capítulo. Pero sin esas transformaciones democráticas, sociales, de justicia social, pues no vamos a tener una paz estable, sostenida, como se quiere. Pero también hay que decir lo siguiente, de que no se puede esperar a que se hagan todas las transformaciones para que se saquen las armas de la vida política y de la vida social. Hay que sacar las armas de la vida política y de la vida social para que podamos tener una sociedad con transformaciones para la paz. Por eso yo creo que el discurso de aquellos que siguen diciendo no, hasta que no cambien las condiciones objetivas, sigue vigente en las armas en la política, es un discurso tremendamente destructivo. Yo quiero agradecerle a doctor Camilo González Pozo que haya aceptado nuestra invitación para participar en este programa de charlas en la U. Él está en Cali para participar también en una reunión con las personas que están vinculadas al Instituto para la Paz de la Universidad del Valle, que siempre ha tenido ese tema entre sus prioridades académicas. Quiero agradecerle a Camilo que nos haya acompañado e invitarlos a ustedes a una próxima emisión. Muchas gracias.